Es bastante curioso el tema que el Señor puso en mi corazón para poder compartir con cada uno de ustedes, porque yo decía, bueno, pero es que es algo tan común, pero a la vez no. Y es un tema que en jóvenes adultos hemos estado estudiando. Justo este mes de agosto es nuestra serie y habla acerca de la fe. Entonces el Señor me ha llevado en una serie de eventos a tener que estudiar a profundidad esto, y dije, bueno, vamos a hablar de la fe, pero no de qué es la fe, de cómo le hago para tener fe, no, sino de una fe en movimiento. Amén. Una fe que necesita que tú actúes, una fe que necesita que tú te muevas. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos fe. Yo creo eso. Pero tener fe no es suficiente. Tener fe es uno de los primeros pasos para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Pero no es suficiente con que usted y yo tengamos fe. Tenemos que actuar. Y eso es lo que vamos a aprender en esta tarde con dos historias maravillosas donde el Señor nos habla acerca de esta fe en movimiento. Vamos a nuestro versículo base que se encuentra en Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 2. Salmos 40, versículos del 1 al 2. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Acá el rey David está haciendo una afirmación. Él dice: pacientemente esperé a Jehová. Y él, que dice, se inclinó a mí para escuchar mi clamor. Entonces, el rey David nos dice en este salmo: el Señor va a escuchar tu clamor. El Señor está atento a lo que tú le pides, pero debes esperar pacientemente para que Él pueda inclinarse y escucharlo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Clamar, ¿sí? Si yo no clamo, si yo no pido, si yo no expreso lo que necesito, el Señor no va a inclinarse a escucharlo. Él ya sabe lo que necesitamos, pero tú debes clamar al Señor para que Él pueda acercar su oído, estar atento y entonces poder hacer lo que el rey David también dice acá: me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y hasta entonces enderezó mis pasos. No dice, bueno, yo estaba necesitando algo y el Señor actuó y enderezó mis pasos. No, hay algo que tú tienes que hacer, y es clamar al Señor. Cuando tú clamas y le expresas tu necesidad al Señor, Él va a inclinar su oído. Y mientras tanto, mientras Él actúa, mientras Él endereza tus pasos, tú debes esperar pacientemente, ¿sí? No funciona todo de la noche a la mañana. No es así. Necesitamos ser pacientes, pero en medio de esa espera pacientemente, también debemos accionar, también debemos de actuar. La fe no es un pensamiento positivo. No es que tú te levantes un día y digas, voy a tener fe, y entonces todo cambia, tu panorama se arregla. No, la fe no funciona de esa manera. La fe realmente es una decisión, una acción que tú haces, ¿sí? Tú confías en el Señor, tú crees en tu corazón que Él va a obrar en tu vida y entonces te mueves a actuar. Tener fe no implica solamente pensar que algo bueno va a pasar. No, tener fe es saber quién es el Señor, qué ha prometido el Señor, y en base a eso yo voy a actuar y voy a rendir mi vida para que Él pueda cumplir su verdad en la mía. Amén.
Entonces, de ahora en adelante, cuando usted diga, hay que tener fe, yo tengo fe, realmente estamos diciendo, tengo esa profunda seguridad de que el Señor cumplirá su verdad en mi vida. ¿Cuál es la verdad del Señor? Que Él es bueno, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro pronto auxilio. Todas esas son las verdades del Señor para nosotros. Entonces, cuando yo tengo fe, Él cumple eso en mi vida conforme a su voluntad. Entonces, vamos a ver que el rey David escribe estos 2 versículos que acabamos de leer desde su experiencia real. Él está siendo perseguido por Saúl. Y en medio de este momento, el rey David escribe esto: pacientemente esperé a que Jehová escuchara mi clamor, me levantara y enderezara mis pasos. No lo está diciendo sentado cómodamente, no, está siendo perseguido, está siendo atacado. Entonces, la fe es la que nos sostiene en los años o en los momentos de espera. Cuando todo va bien, realmente no necesitamos la fe. Cuando todo va bien, nosotros sabemos que el Señor es misericordioso, agradecemos, le rendimos gloria, gracias Señor porque tú eres bueno, pero eso no es fe. La fe viene cuando tú estás atravesando un momento difícil, cuando tú estás frente a una situación que no tiene solución humana. Ahí es donde se activa nuestra fe. Pero como les decía, solo tener fe no es suficiente para que el Señor pueda actuar. Vamos a ir a nuestro primer ejemplo, a nuestra primera historia, y la encontramos en el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 11 al 17. Mientras usted lo busca, voy a ponerle un poco en contexto. El pueblo de Israel está en medio de esa transición entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. Y el Señor le ha prometido a Josué: yo voy a levantarte, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, yo voy a hacer que el pueblo de Israel confíe en ti, el pueblo de Israel seguirá viendo mi respaldo. Todo eso es lo que el Señor le está prometiendo a Josué. Y en medio de que ellos siguen avanzando hacia la tierra prometida, llegan a las orillas del río Jordán y ahí deciden acampar por 3 días. Durante esos días que están acampando, ellos se dan cuenta que sí o no tienen que pasar el río Jordán. Y esa es la instrucción que el Señor le da también a Josué. Es lo que vamos a leer en un momento. Entonces, viene el pueblo de Israel con todo su campamento y tiene que atravesar este río. Usted ahorita va a estar pensando en un río normal, como los que a veces vemos, de que hay gente que se está bañando, hay gente que está lavando su ropa, pero no, el río Jordán en ese tiempo que se narra en esta historia era un momento donde las aguas estaban desbordadas, ¿sí? Porque era el tiempo de la siembra. Entonces se estaba cosechando lino y cebada, entonces las aguas estaban desbordadas. Es como cuando acá en nuestro país hemos visto algunas inundaciones, porque los ríos se desbordan. Bueno, pues así estaba el río Jordán. Ese era el río que ellos tenían que atravesar. No estaba tranquilo, no nada. Pero ustedes dirán, bueno, el pueblo de Israel tenía la experiencia del Mar Rojo, porque habían atravesado un mar. Sí, pero el mar lo habían atravesado con Moisés, no con Josué. Entonces, la idea que yo me imagino hasta el mismo Josué tenía era, pero es que el Señor le habló a Moisés y Moisés extendió su mano y las aguas se dividieron. Y Josué ha de haber estado pensando, bueno, ¿en qué momento el Señor me dice, extiende tu mano y se abren las aguas? Era lo más sencillo, era lo que conocían. Ellos sabían que el Señor tenía el poder para hacerlo, pero no estaba Moisés, ahora era Josué. Y el Señor le había prometido que iba a estar con él. Entonces leamos la instrucción que le da el Señor, versículos 11 al 17. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu.
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. El pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La instrucción no fue la misma para Josué. A Josué no le dijo, extiende tu mano y las aguas del río Jordán se van a dividir. A Josué le dice, van a pasar primero sosteniendo el arca del pacto. Y los sacerdotes que lleven cargada el arca del pacto deben de poner su pie en el agua del río Jordán, para que entonces las aguas se dividan. No era tan sencillo. Cuando el pueblo de Israel pasó en el Mar Rojo, Moisés extendió su mano y se abrieron. Entonces todos pasaron ya sin ver el agua. En esta ocasión no era así. En esta ocasión los sacerdotes tenían que tener la certeza de que el Señor iba a dividir esas aguas en el momento que ellos pusieran la planta de sus pies en el agua. No era Josué. Josué no tenía que hacerlo, pero Josué era quien lideraba a estos sacerdotes. Así que la fe y la confianza que Josué tenía sí podía motivar o desmotivar a los sacerdotes. Primero, Josué tenía que creer que el Señor había dado esa instrucción, que el Señor era quien lo estaba mandando a hacer eso. Y pasó. Y la palabra de Dios dice que en el momento que los sacerdotes ponen un pie en el agua, se divide. No fue antes, fue en ese preciso momento. Y todo el pueblo pasaron en seco. Entonces, esto nos enseña que los pasos de fe no pueden ser prestados, ¿sí? Josué tenía fe. El pueblo de Israel tenía fe de que el Señor iba a hacer algo para que ellos pudieran cruzar. Pero la fe no fue suficiente. Tenían que actuar, tenían que dar ese paso para que el Señor actuara. ¿El Señor podía hacerlo sin que ellos dieran el paso? Sí. Pero la instrucción no fue esa. La instrucción fue cuando den el paso, las aguas se dividen. Y pasó. El pueblo de Israel pasó en seco. Entonces, el haber dicho, pero es que Moisés lo hizo de esta manera. Súper. La fe que tuvo Moisés en su momento sirvió de ejemplo para que ahora el pueblo de Israel dijera, como lo hizo una vez el Señor con Moisés, lo hará también esta vez con Josué y con nosotros. Vamos y adentrémonos en el río Jordán. Eso sí les sirvió, pero la fe de Moisés no era suficiente. Ellos necesitaban sus propios pasos de fe. Entonces, para que ustedes se den una idea de cómo era el agua en ese momento, dice que alcanzaba los 12 y 15 pies de profundidad y se movía rápidamente. Este fue un llamado a la obediencia que Josué y los sacerdotes tuvieron que hacer para ver el cumplimiento de esa promesa y que ellos pudieran seguir con el recorrido hacia la tierra prometida. Entonces, primer punto, la fe viene con la obediencia.
Si tú no obedeces, no puedes decir que tienes fe, porque la fe requiere acción y esa acción va de la mano a ser obedientes con lo que el Señor nos ha mandado a hacer o nos ha dicho que ya no hagamos. ¿Ok? Y como la fe viene de la mano de la obediencia, nosotros obedecemos por fe y no por lógica, porque la lógica no entra en la misma ecuación de la fe. Si usted se pone a pensar en alguna razón lógica para por qué el Señor quiere que primero pongamos el pie, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, y si el Señor no respalda a Josué, entonces ¿qué va a pasar? O sea, tantas cosas que la mente humana empieza a pensar, entonces nunca hubieran pasado, nunca hubieran visto el milagro del Señor. Entonces la fe no responde a la lógica humana. Vamos a nuestra segunda historia. Nosotros obedecemos por fe. Esta es la historia que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer acababa de perder a su marido, acababa de quedar viuda. Pero encima de eso tenía 2 hijos que la historia, por lo que nos cuenta, todavía eran pequeños, o sea, dependían de ella, no podían trabajar todavía. Y aparte, tenían deudas que no podían pagar. Entonces, desesperada, llega con Eliseo y le dice: mira, ayúdame, mi esposo era siervo tuyo. Él confiaba en todo lo que tú enseñabas, era tu seguidor. Entonces necesito que me ayudes. No sé qué vas a hacer, pero necesito que me ayudes. Me está pasando esto. Y Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice: no tengo nada, solo una vasija de aceite. Muy bien, entonces ve, pide vasijas, enciérrate en tu casa y van poco a poco llenando una tras otra. Cuando las llenes, las apartas y ya. Esta mujer pudo haber dicho: pero es que yo necesito dinero, yo necesito trabajo, se van a llevar a mis hijos como esclavos, o sea, yo no necesito buscar vasijas. Pero la instrucción fue: ve y busca vasijas. Y ella fue e hizo eso. Entonces, nuestra fe se transmite a los demás. ¿Por qué? Porque si esta mujer hubiera dicho: no, el profeta no sabe lo que me está mandando a hacer, yo necesito dinero, yo necesito una solución rápida, ¿por qué me está mandando a hacer esto? Eso es lo que transmite también a su familia. Pero ella les dijo a sus hijos: vayan, busquen las vasijas y las traen a casa. Y los hijos, al ver la fe de su mamá, que estaba obedeciendo la instrucción de Eliseo, fueron y buscaron las vasijas que encontraron. Y cuando las tienen todas en casa, ¿cuál fue la instrucción? Empieza a verter el aceite.
Y yo no sé de qué tamaño era la botella de aceite que ella tenía en casa, pero digamos una botella convencional que uno usa para cocinar, pequeña, fácil manejo, o sea, no era tan grande, no traía mucho. Y ella empieza a vaciar la botellita de aceite en una vasija gigante. Y de repente empieza a ver que no se acaba. Sigue llenándose y llenándose. Termina esta, le pasan otra, la llena, le pasan otra, la llena. Y ella dice, wow, ¿qué está pasando? Y es tanto el aceite que ella dice, pásenme más. Y los hijos, no, ya no tenemos. Ya se acabaron, ya no hay más vasijas. Y en ese momento el aceite deja de salir. Y esto nos lleva a pensar en lo importante que es obedecer, pero dar los pasos de fe también. Porque si la mujer no hubiera obedecido, no hubiera visto este milagro de abundancia y multiplicación. Pero también nos llama a nosotros como hijos y también como hijos espirituales a obedecer realmente lo que se nos está diciendo. Imagínense que los hijos hubieran dicho, vasijas, ¿para qué? Ay, unas 2 voy a llevar, nada más. 2 vasijas. Y de repente hay tanto aceite, pero no hay vasijas, ¿qué hacemos? Se acaba. Los hijos no hicieron eso. Cuando ella le pregunta, los hijos no dijeron, ay, vamos a ir a ver si conseguimos más. Ellos sabían que habían llevado todas las que habían encontrado. No habían más vasijas en ese pueblo, en esa ciudad, no sé. No habían más. Todas se habían llenado. Entonces los pasos de fe son importantes porque tú estás obedeciendo realmente la instrucción que se te está dando. Y lo tercero clave en esta mujer es que no se apresuró, esperó la dirección del Señor. Los versículos que leímos dice que cuando cesó el aceite, ella contó al varón de Dios lo que había pasado, el cual le dijo entonces, hasta ese momento le da esta instrucción: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Él no le había dicho para qué era el aceite. Él no le había dicho, todo el aceite que tú consigas lo vas a poder vender y así vas a saldar tus deudas. Porque tal vez así ella hubiera dicho, ay, entonces sí me esfuerzo. No, él solo dijo, ve y consigue. Si ella se esforzaba mucho o poco, esa iba a ser su recompensa. Esa iba a ser la consecuencia a su obediencia o a no obedecer. Pero ella va y consigue todo esto. Ahora sí, véndelo, paga tus deudas y vive con el resto. Y el aceite en ese momento era una materia prima muy valiosa. El aceite servía para hacer muchas cosas. Servía como combustible para alumbrar, servía para cocinar, era medicinal también el aceite, servía para preparar perfumes y ungüentos. Y los soldados también utilizaban el aceite para impregnar los escudos de cuero que usaban en batalla para que no se quebraran. Ella tenía una materia prima que la podía vender como ella quisiera y se la iban a comprar. ¿Sí? Entonces, al principio, la instrucción de Eliseo parecía absurda. Yo necesito dinero, necesito saldar mi deuda. ¿Por qué me estás mandando a hacer esto? Pero cuando obedeces al Señor, el Señor te va mostrando por qué y para qué te pidió que hicieras algo. Entonces ella vende y Eliseo ya sabía que le iba a alcanzar para saldar su deuda y aparte para vivir con el resto. Entonces la solución no vino de inmediato para esta mujer, como a veces tú y yo queremos que el Señor actúe en nuestra circunstancia. La solución de esta mujer requería acción de su parte. Ella tenía que moverse, ella tenía que buscar las vasijas. Solo con la fe, no era suficiente. La fe la movió a buscar las vasijas
sabiendo que no entraba en la lógica. Su fe la movió a dar pasos de fe. Y al dar esos pasos de fe, el Señor se manifestó en esa casa. Igual que en nuestra primera historia, la fe del pueblo de Israel no era suficiente. Necesitaban actuar, necesitaban moverse. Y muchas veces tú y yo no nos movemos, no actuamos, porque tenemos miedo. Y los personajes de nuestra historia también tenían miedo. Imagínense a un Josué pensando, pero ¿y si el Señor no me habló y son ideas mías? ¿Y qué hago si no funciona? ¿Y si el pueblo de Israel se da cuenta que el Señor no me mandó a hacer esto? ¿Se ahogan todos estos? ¿Qué hago después? No. Su miedo humano estaba, pero él dijo, yo creo en lo que el Señor me ha prometido. Y como Él es quien me dirige a hacerlo, voy a confiar en el Señor. Tu realidad puede ser como la de esta mujer viuda, sola, endeudada, endeudado, con problemas. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás acudiendo? ¿Estás poniendo tu confianza en los hombres o en el Señor? Que probablemente no te va a dar una solución rápida. Mágicamente uno quisiera a veces de, Señor, que me depositen por error una cantidad de dinero y con eso yo soluciono. No funciona de esa manera. A veces puede pasar, pero no es así. El Señor te manda a ser un buen administrador de tus recursos, a poder saldar todas tus deudas de la manera en la que Él te vaya dando la oportunidad de hacerlo. Trabajando horas extra, buscando nuevos ingresos, tantas cosas, pero a veces queremos que sea tan fácil. Ay, hermano, yo le voy a dar esto para que usted pueda pagarlo. No, tú tienes que moverte, tú tienes que actuar, tú tienes que creer que el Señor va a obrar, pero a través de tu movimiento. Si solo estamos esperando, probablemente no vamos a ver todo lo que el Señor tiene planeado para nuestras vidas. Si solo estamos buscando que el Señor haga su parte, probablemente nos estamos perdiendo de ver esos milagros que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo hacer a ti? ¿Qué es lo que te ha pedido ya no hacer a ti? ¿Cuál es ese paso que el Señor te está pidiendo que des y no estás dando? ¿Cuál es esa acción que debes tomar? El Señor ya conoce tu necesidad. El Señor ya sabe lo que tú le has pedido. Ahora te toca a ti. Yo los reto a que no le digamos al Señor, Señor, ayúdame, Señor, haz esto, Señor, sino, Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que hacer para ver el cumplimiento de tu verdad en mi vida. Muéstrame qué es lo que tú quieres que yo ya no haga para que tú puedas glorificarte en mi vida. A veces es algo tan sencillo como decir un no o decir un sí. Tan sencillo como cortar con esa relación de trabajo, de amistad, que no te está permitiendo estar en comunión con el Señor. A veces es tan sencillo como preguntarle, Señor, ¿qué quieres que ya no diga para que la paz vuelva a mi hogar? Señor, ¿qué quieres que yo vuelva a hacer para que la paz vuelva a mi matrimonio, a mi ministerio, con mis hijos? ¿De qué trabajo tengo que irme? ¿O es momento de buscar otro trabajo? Pero acá estoy bien, acá estoy cómodo. Tal vez no, tal vez el Señor te está motivando a hacer cambios en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué debes dejar de hacer para que el Señor se manifieste? Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. Porque tu fe no es suficiente. Necesitas actuar, necesitas moverte
para que el Señor pueda cumplir su propósito en tu vida. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.